Bueno, mi nombre es Carolina, yo trabajo en Anima como encargada de cooperación. Trabajamos a nivel de bachillerato y con una particularidad que es la formación dual. La formación dual nace en Alemania y se instala en algunos países. Acá en Uruguay hay algunas propuestas de formación dual y Anima es de las primeras propuestas de educación formal. ¿Qué es la formación dual? Bueno, nosotros la entendemos como una herramienta de inclusión, de sostenibilidad, y tratamos de conectar el mundo educativo con el mundo laboral. Nuestro lema, por así decirlo, es aprendemos trabajando, trabajamos aprendiendo. Entonces, en Anima lo que aplicamos son las prácticas formativas. Además de los estudiantes ir al aula y aprender con los docentes y demás, también van a empresas a hacer prácticas reales, a trabajar y a aprender del trabajo. Y en Anima tenemos varios equipos, además del equipo académico, de docentes. Tenemos dos equipos como particulares de nuestra institución, que son el equipo social, que hoy tenemos acá a dos compañeras que las voy a presentar, y el equipo laboral también, que es el equipo que gestiona todas las prácticas de los estudiantes y es el vínculo nexo con las empresas formadoras que reciben a esos estudiantes. Y en el marco de este festival dijimos, bueno, nos gustaría hablar sobre algo que está pasando hoy con las adolescencias y cómo nosotros desde Anima abordamos el acompañamiento de los y las adolescentes. Para eso invitamos a Jessica Vallejo, que es tutora social, es licenciada en Trabajo Social. Jessy, gracias por animarte. Y a Victoria López, tutora social también, licenciada en Psicología. Me gustaría que empecemos a hablar de las adolescencias y cómo encontramos a los y las adolescentes hoy en Uruguay. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Caro, les cuento a todos, nos parecía como importante en esto poder dar un marco más general de qué son las adolescencias, de por qué hablamos de adolescencias y no de adolescencia, ¿tá? Eso tiene que ver como con una postura en algún punto ético-política que se toma desde Anima y que tomamos también como las y los profesionales que estamos allí, que tiene que ver con las características de la etapa adolescente, de que las adolescencias son diversas, de que son personas que están en una etapa de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que dejan de ser niñas, niños, pero tampoco son adultos ni adultas. Entonces es una etapa, cuando digo desarrollo, no solo me refiero a lo biológico, puntualmente, que obviamente cambia el cuerpo, cambian las hormonas, cambia nuestro organismo, cambia el desarrollo en sí mismo, sino también en lo que está vinculado a nuestra inserción en la comunidad, en la sociedad, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos vemos al resto. Cambian nuestros vínculos de referencia, ¿no? Cambia quién empieza a ser importante para nosotras y nosotros. Nos empezamos a vincular de otras formas que previamente eran muy distintas para nosotros. Hay ruptura, ¿no? Hay como esto de la ruptura con lo que creíamos ser y lo que empezamos a construir, porque las adolescencias están construyendo su propia identidad. Entonces, nos parece como bien importante tener en cuenta que la adolescencia es una etapa que, en la que se está muy predispuesto al riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Con el hecho de que como los adolescentes están en una etapa de crecimiento que implica mucho cambio, mucho movimiento y se están construyendo, están aprendiendo y empezando a preguntarse quién soy, quién he sido y quién quiero ser, ¿no? Que eso es como algo que nosotros podemos tener durante toda la vida, pero en la adolescencia está muy marcado, ¿no? Cómo me percibo y cómo me percibe también el resto. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en esa búsqueda constante de quién yo soy, de quién es mi referencia, qué es lo bueno, entre comillas, y lo malo, entre comillas, qué me hace bien, qué no me hace bien, que no lo tengo tan claro en esa etapa, hay mayor predisposición al riesgo. ¿Por qué? Porque hay un mundo, hay una sociedad que me exige que yo actúe, a los adolescentes, no yo, claramente, de determinada manera, pero en realidad ni mi cuerpo, ni mi mente, ni mi desarrollo emocional todavía está preparado para funcionar como un adulto y dejé de ser un niño, ¿no? Entonces, la realidad es que el mundo adulto muchas veces se vincula con las adolescencias como si fueran adultos y la realidad es que no, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante entender que la adolescencia es una etapa muy particular de nuestra vida, ¿tá? Y que
nuestras características en ese momento emocionales, biológicas, sexuales, incluso nuestras experiencias sociales y comunitarias hacen que el adolescente o la adolescente esté más expuesto a situaciones de riesgo. Y hay como determinados mitos de esto de, no, lo hacen porque quieren, no, ¿por qué haces eso si sabes que te va a hacer mal? Como si ellos tuvieran que saberlo, ¿no? Como si uno nace aprendiendo que exponerte a determinadas situaciones es riesgoso o vincularte con una persona adulta de manera sexoafectiva es riesgosa. Y la realidad es que el adolescente no tiene por qué saberlo y de hecho es propio del adolescente esto de experimentar, ¿no? Entonces nos parecía como bien importante entender que esa es la población con la que trabaja Anima, que además vive en zonas, se puede decir, de la periferia, entre comillas, de Montevideo, Canelones, como toda el área metropolitana. Entonces, también como entender esto de decir, si nosotros empezamos a ver que son adolescentes, que además viven en determinados barrios, que por la sociedad están vistos de una forma bastante compleja, ¿no? Y también por el mundo adulto, se empiezan como a transversalizar variables que también hacen a que para ellos sea todo un desafío ese crecimiento y el transitar lo educativo, ¿no? Sobre todo en un nivel de cuarto, o sea, de primero, segundo y tercer año de bachillerato, lo que sería cuarto, quinto y sexto, y esa es como la población con la que nosotros trabajamos desde Anima. Bueno, como decíamos al principio, la adolescencia, o sea, no nos es ajena, porque si bien hoy ya con más de 30 años, fuimos adolescentes alguna vez. Cada uno tendrá su historia y en el momento también que le tocó ser adolescente, que se le permitió como adolescente, ¿no? Y ahí un poquito siguiendo como, bueno, ¿qué está pasando con los adolescentes hoy? ¿Qué está pasando con la educación de los adolescentes hoy? Bueno, en esto, tomando en cuenta que bueno, los adolescentes es la población con la que trabajamos en Anima, nos parecía que estaba bueno como el poder comentarles un poquito qué tiene que ver esto con, bueno, la educación específicamente, que es como parte de nuestra misión, ¿no? Algo de lo que hablábamos nosotros también es que, bueno, si bien se está haciendo como una apuesta bastante grande como a que los chiquilines puedan seguir estudiando y ese es como el objetivo principal, hay una realidad que abarca como toda esta cuestión, ¿no? Y es que en realidad en el Uruguay hay estudios que muestran que de repente un poquito más de un 50% de los adolescentes no terminan el bachillerato. Entonces es como una de las cosas que tomamos en cuenta para pensar también la respuesta de esto, de lo que tiene que ver con Anima, ¿no? Si nos pensamos en números, bueno, de 10 chiquilines, unos 4 tenemos como diferentes cuestiones, ¿no? Por un lado, contexto, necesidad de trabajar, ¿no? En algunos casos, o bueno, también como un poco la idea de que el bachillerato es algo muy difícil, ¿no? De que, bueno, hasta ciclo básico tenemos como esa posibilidad de estudiar, de que después tenemos que hacer como otras cosas. Entonces, ¿qué hace que esa población en Anima sí sostenga, ¿no? la propuesta? Porque un 90% hablábamos de los chiquilines que ingresan en este contexto y en este centro educativo, ¿no? Tiene la posibilidad de terminar el bachillerato. De ahí surgen como muchas cosas y de ahí capaz que está bueno poder contarles también qué es lo que hacemos nosotros y cómo trabajamos del equipo social, ¿no? Y del resto de los equipos. Estuve leyendo como unas investigaciones que se hicieron como en Montevideo específicamente en el año pasado, el 2023, donde fueron algunas investigaciones financiadas que pudieron hacer incluso los chiquilines, donde surge la importancia del trabajo de los adultos referentes con ellos y la disponibilidad de los adultos para que también los chiquilines tengan disponibilidad para terminar los estudios, ¿no? Ellos traían como directamente su situación socioemocional referido a los contextos y los adultos, qué tan disponibles están a escucharlos, ¿no? y a sostenerlos en ese proceso para poder terminar, ¿no? En los liceos donde hay menos disponibilidad o los chiquilines dejan, se dan cuenta de que muchos de ellos no tuvieron como la posibilidad de hablar en el año una vez al menos con un adulto referente del liceo, ¿no? Ya sea un escrito, ya sea un tutor, ya sea alguien referente dentro de la institución educativa. Entonces, algo que destaca Anima y que estaba bueno que poder traer es esto del acompañamiento como más integral y cercano a los chiquilines en el proceso como directamente con el adolescente y como con todo su contexto. Una de las cosas que nos dicen es, bueno, nos gusta el acompañamiento y la propuesta, ¿no? Que no se da en otros centros educativos y en otros lugares donde bueno, habitualmente los chiquilines pueden
usar. Y bueno, en realidad, como a final así, y es algo que también reflexionábamos el otro día en conjunto, es esto de que bueno, que las instituciones educativas con esos adultos referentes y con el trabajo también con el sistema completo, ¿no? General, nos llevan en realidad a que estas instituciones educativas, sociales, se genere un lugar de pertenencia para los chiquilines, ¿no? Bueno, que les guste venir, que quieran, que se sientan cómodos, que se sientan escuchados y también disponibles también ellos para poder seguir no solo con sus objetivos de estudio, sino que también con lo vincular y bueno, seguir en este ámbito educativo. Nosotros en el equipo social en realidad nos dividimos, todo el equipo trabaja en conjunto, pero obviamente por un tema de practicidad nos dividimos las referencias que les decimos nosotros. Vicky y yo formamos parte, Vicky es psicóloga, yo soy trabajadora social, después tenemos a Taba y a Santi, que son tutores académicos, que ellos se ocupan como toda la parte que tiene más que ver en la vinculación con los profes, toda la parte más académica puramente, que tiene que ver como con esto de las materias, los horarios, las libres, los puentes, bueno, todo eso de la diaria que implica mucho. Está nuestra coordinadora y también tenemos a Aline, que es una tutora que le llamamos de egresados, ¿no? Ánima tiene como esto de la propuesta de que cuando los chiquilines se egresan de Ánima, o sea, culminan el bachillerato, por 2 años Ánima los sigue acompañando para que puedan justamente continuar la trayectoria educativa y laboral. Entonces, en realidad ahí lo que se trata de hacer es esto como del abordaje integral, y cuando hablamos del embudo nos referimos a que, por ejemplo, las referencias, quién es referente de cada grupo, está pensado por lo que se trabaja en cada año. Que a veces eso es, sobre todo para los chiquilines, capaz que no se entiende tanto, pero sí tiene una explicación de fondo que es, bueno, yo soy trabajadora social y acompaño a los 2 primeros, por ejemplo, junto con los chiquilines, con Tabaré y Santi, y a uno de los quintos. Y Vicky en realidad trabaja con sexto y con el otro de los quintos. ¿Y eso por qué? Porque en primer año trabajamos como la integración. Ellos se están integrando a un nuevo espacio que para algunos es un cambio enorme, porque Ánima tiene un horario súper extenso. Imagínense que ellos van de lunes a viernes, a veces 8, algunos días 8 horas. Entonces es mucho el tiempo y el espacio que comparten entre ellos y con nosotros. Entonces, en primero se trabaja todo esto de la integración, de ver cómo se sienten ellos, de ver cómo se sienten con el grupo, con la comunidad Ánima, y también de conocernos a nosotros como equipo, ¿tá? Y eso también tiene que ver con, se trabaja mucho la vinculación con las familias, tenemos varias reuniones con familias, tanto grupales como particulares. Después en quinto se trabaja mucho más lo que tiene que ver como con la comunidad, ¿tá? Y en sexto, ahí se trabaja todo esto de la orientación vocacional, que después Vicky les puede contar un poquito mejor al respecto. Entonces, por eso es que las referencias se dividen de esa manera, y además nosotros incorporamos todo esto que tiene que ver con la educación sexual integral y la salud mental, que ahí sí la trabajamos nosotros, justamente porque surgía de los chiquilines y de las chiquilinas como esa necesidad de, bueno, me está pasando algo y no logro identificar qué es lo que me pasa, no lo puedo controlar, mi familia tampoco sabe cómo ayudarme. Entonces, como eso de empezar a generar y fortalecer herramientas para que ellos por lo menos logren identificar qué les está pasando, ¿no? Y bueno, y después vemos qué hacemos con eso. Algo importante es que, bueno, trabajamos en duplas, ¿no? Y siempre trabajamos en duplas. La idea es poder combinarnos. Dentro de los tutores académicos tenemos 2 orientaciones en Ánima, una orientación de TIC y una de administración, y cada uno de los chiquilines de los tutores académicos se divide en esa orientación. Entonces, cuando toca trabajar con una de las clases con las que trabajo yo, sexto o quinto, TIC, por ejemplo, trabajo con Santi, y cuando toca con administración trabajo con Tabaré. Entonces, eso hace de que cada una de las intervenciones sean siempre en dupla, por una cuestión también como de cuidados mutuos, de una intervención integral con los chiquilines, ¿no? De tener ambas perspectivas de alguna manera, ¿no? Desde lo académico y también lo psicoemocional. Y por otro lado también una cuestión como de cuidados hacia los chiquilines y hacia nosotros también, en esto de poder abordar de una buena manera como las situaciones que nos atraviesan, ¿no? En el cotidiano. Después, particularmente, no solamente trabajamos nosotros en estas 2 duplas, sino que hay momentos en los que se ha dado como el intercambio, el interjuego entre nosotras también, donde hay situaciones puntuales donde necesitamos juntarnos y poder interactuar y poder pensar algunas situaciones. Y también tenemos como espacios de intercambio y de coordinación
semanalmente con el equipo completo, con nuestra coordinadora también. Entonces ahí es donde ponemos como también en conjunto las cosas que vienen pasando en la semana y bueno, podemos un poco intercambiar sobre eso y pensar en conjunto sobre todo. Después, semanalmente también tenemos como agendas, de alguna manera, donde nos sentamos como a conversar específicamente sobre determinadas clases, ¿no? Un día tenemos intervenciones sobre o seguimiento de TIC, de quinto TIC, nos sentamos y pensamos sobre todas las situaciones de esa clase y así semanalmente con todas las clases. Para nosotros eso es muy importante porque de verdad ellos generan mucha referencia. Entonces, a veces el cambio de referencia es difícil para ellos y para nosotros. Yo no me voy a hacer la que no me cuesta porque es mentira, a mí me cuesta cambiar de referencia, lo tengo que decir. Pero también entendemos que es parte de su proceso de autonomía y de esto de realmente mirar sus necesidades y lo que ellos van necesitando en cada momento y en cada etapa del bachillerato, que requiere de ciertas especificidades, ¿no? Porque yo, si vamos a hablar de salud mental, lo trabajo desde el área social. Si vamos a hablar de ESI, de educación sexual integral, puedo porque es mi especificidad en realidad, pero obviamente cuando vos tenés un chiquilino o chiquilina que por ejemplo está en una etapa como de depresión, yo necesito que Vicky me acompañe porque no tengo las herramientas para trabajar específicamente lo que ese chiquilín necesita. Y algo que sí es importante es que en Anima nosotros no hacemos trabajo psicológico, ¿no? No es que los chiquilines tienen entrevistas y ahí trabajamos como se trabaja en una psicoterapia. Ahí nosotros lo trabajamos con otras instituciones, ¿no? Siempre tratamos como esto de recibir, porque entendemos que es el lugar de referencia, pero derivar a los profesionales o técnicos que correspondan para cada etapa de los chiquilines y de sus necesidades. Capaz que para terminar ahí en esto de también cómo funciona el equipo social, nosotros nos organizamos más para hablar de desarrollo personal de repente. Tenemos como una materia que se llama desarrollo personal, que es transversal a todos los años y todas las clases, donde se trabajan justamente estos aspectos que decía Jessy, ¿no? Educación sexual y también tenemos salud mental, además de que algunas cuestiones bien específicas, ¿no? En cuarto año, esto que decía Jessy, de poder seguir, como de ir conociendo a las familias y conocerse a ellos mismos y como poder integrarnos también como grupo, seguimos como de alguna manera hasta llegar a sexto año con esas dinámicas, y en sexto año específicamente tenemos el año prácticamente entero trabajando desde la orientación vocacional, ¿no? En esto de poder pensar lo que es la proyección socioeducativa y también laboral. Entonces ahí trabajamos como con diferentes técnicas, también como evaluación, y ahí llega como la parte final de ese embudo que hablábamos hoy, ¿no? En esto de que vamos trabajando de lo más macro, desde lo que es la familia, el contexto, lo social, ¿no? Ir haciendo como un filtro, ¿no? Hacia el final, a llegar a terminar el año, por ejemplo, con los chiquilines de sexto, donde tenemos una devolución personalizada, individual con cada uno de ellos, de orientación vocacional. ¿Qué es eso, no? Es orientación más que nada, pero bueno, tenemos como esa devolución donde nos sentamos con ellos y pensamos, bueno, qué tienen ganas de estudiar, cuál es su perfil, en dónde se vería mejor, cuáles son las necesidades en el momento y dónde lo podrían hacer, ¿no? Para eso también tenemos como varios convenios, trabajamos con todas las universidades en realidad, y también tenemos convenios con universidades privadas donde los ayudamos y los acompañamos para que puedan postular a becas. Y bueno, y en realidad la idea también ahí es el desarrollo personal de sexto año. Nos encontramos con Aline, que como decía Jess, que es la tutora de egresados, porque la idea es hacer ese nexo también y poder dar continuidad a ese seguimiento de egresados durante los 2 años posteriores al egreso de los chiquilinos. Bueno, estuvieron ahí mencionando como temas de salud mental, ¿no? en adolescencias. Yo capaz que ya me voy a ir a la pregunta de cuáles les parece a ustedes que son los principales desafíos, ¿no? Que nos toca como sociedad, como adultos, ¿no? Frente a esta situación de los y las adolescentes, que a veces como adultos es como que no sabemos qué hacer con los adolescentes, ¿no? Es como que creo que nos interpelan un montón y por eso, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Y cómo hacemos para cuidar a los que cuidan, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar a estos equipos sociales? No solamente en Anima, sino bueno, con todas las organizaciones que trabajan con adolescentes. Creo que últimamente se está dando como mucha relevancia a esto de la importancia de cuidar a quienes cuidan, justamente porque también somos personas, porque uno lo cuenta así, yo ahora pienso, parece tan sencillo como lo decimos, pero la realidad es que
nosotros también somos personas y a nosotros nos interpela y nos movilizan las vidas y los relatos de los chiquilines. No es que uno te viene y te cuenta X cosa y vos pasás como desapercibida de eso que te contó. Eso no, o sea, de verdad te afecta, necesitas un tiempo para procesarlo, para pensar, o sea, para estar clara y después poder pensar cuál estrategia seguir a partir de lo que está sucediendo. Entonces, como esto a veces del acompañamiento, de justamente tener espacios de bajar, ¿no? De bueno, yo recibí toda esa información, pero antes de pensar qué voy a hacer, necesito... Hay algo de un cuidado individual y hay otro cuidado que es grupal, ¿no? El individual para mí, y creo que es un desafío del mundo adulto en general, es esto de reconocernos personas que no somos máquinas y que por tanto cualquier relato de un adolescente a mí me va a generar algo. Todos somos distintos y por ende lo que me genera puede ser diferente. Angustia, enojo, impotencia, felicidad, algo me va a generar. Entonces yo creo que identificar qué me genera es lo primero. ¿Y qué hago con eso que me está pasando a mí? ¿Esto que me pasa me permite seguir interviniendo en esta situación o no? Porque eso también es un cuidado que uno tiene que tener y que poder decir, bueno, más allá de que a mí me corresponda, quizá hay determinadas cosas con las que no puedo y también está bien. También es un cuidado decir, che, con esto no voy a poder porque me mueve demasiado. Y ahí creo que es como un cuidado más individual, más personal, ¿no? Y también tener espacios grupales de pienso, de reflexión, de hacia dónde queremos ir. Bueno, con esta situación, ¿qué vamos a hacer? Pero pensémosla en conjunto, pensemos de qué forma aporta cada uno, ¿no? Como esto de, es real que en los centros educativos, y doy fe de que en todos, y en Anima también nos pasa, de que trabajamos con muchos emergentes. Entonces, a veces esos emergentes no nos permiten, de verdad, tener momentos de pensar en otros que quizá también son urgentes, pero como no están acá, vamos siempre acá, ¿no? Entonces, como tener espacios de bajada y decir, bueno, hoy capaz que no atendemos situaciones que no sean de verdad urgentes y nos damos un tiempo para bajar, para hacer otro tipo de trabajo, para pensar en todo el equipo, porque Anima no somos solo nosotros, Anima es como un grupo más grande. Entonces, como esos espacios más donde uno está desconectado del emergente constante, también son como una forma de cuidar. En esto más del cuidado, también pensar en las referencias en general, ¿no? En esto del trabajo con las referencias de los chiquilines, no solamente referentes nosotros como tales, sino de que me parece re importante que podamos tomar en cuenta el trabajo que se hace desde Anima para el trabajo con los referentes adultos, ya sea referentes adultos generales, ¿no? Familiares de otras instituciones, el trabajo en red y en comunidad me parece que es algo que es fundamental, y incluso como interinstitucional, ¿no? Que es algo que también estuvimos como conversando pila, de que esto hace a un montón de convenios que tenemos también con otras empresas y con otros contextos, ¿no? Para poder actuar y para poder intervenir de una manera eficiente también con los chiquilines. Por ejemplo, situaciones de salud mental, así como decía Jess, hay situaciones en las que nosotros tenemos roles de tutora, por más que somos trabajadoras sociales y psicólogas, tenemos un rol de tutora dentro de Anima, y eso hace a cierta carga horaria, cierta disponibilidad y ciertos trabajos también que están como muy enfocados, ¿no? Así como psicóloga no hago psicoterapia en Anima, bueno, necesitamos poder derivar y tener un lugar donde los chiquilines sí puedan hacerlo. Y como para poder de alguna manera mediar y proteger en el vínculo entre los adolescentes y los adultos también, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, protocolos del código de conducta, la política de salvaguarda que regula ese vínculo entre los docentes, por ejemplo, o el equipo de adultos que trabajamos con ellos y los jóvenes. Creo que como que una cosa te va llevando a otra, ¿no? Porque todo está entrelazado, nada es ajeno a lo que venimos diciendo previamente. Creo que a veces en el mundo adulto como que damos muchas cosas por sentado, ¿no? Y en esto de que los adolescentes o las adolescencias nos interpelan,
como que siempre tendemos a ver eso como algo negativo. Y yo siento que obviamente para las gurises y los gurises nuestras referencias como del mundo adulto son importantes, pero también tienen que serlo ellos para nosotros, ¿no? Como también yo aprendo del vínculo con ellos, también nosotros aprendemos de esa en algún punto revolución que ellos expresan, porque también es la revolución que ellos tienen a nivel interno, esa revolución no es ajena a su mundo interno. Entonces como que a veces nos posicionamos los adultos desde un lugar súper resistente a eso que está sucediendo y nos olvidamos de que en realidad ellos están transitando esa etapa como pueden, con las herramientas que tienen y en algún punto con las herramientas que nosotros les dimos. Porque bueno, los adolescentes no crecieron solos, los adolescentes crecieron en una sociedad, en una familia, en un hogar, en donde sea, con determinadas referencias, y lo que han aprendido es lo que el mundo adulto les ha enseñado. Entonces, también hacernos cargo de que nosotros como adultos hay una parte de ese ser que nos compete. ¿Significa esto dejarles hacer lo que quieran? No, los límites también son parte de la referencia sana, ¿no? Algo que nosotros les decimos a ellos es como, bueno, yo sí soy cercana, uno genera afecto con los chiquilines, pero también me corresponde ponerte límites porque no soy tu amiga. Yo acá soy una referencia y parte de la cercanía tiene que ver con el poder poner límites. Como adulto, ¿cómo vamos a hacer para acompañar a estos adolescentes? Y como salir de esta frase, ¿no? Como que, ay, el joven no quiere nada, ¿no? Como que la juventud no quiere nada, parece que la juventud está perdida. O sea, como, ¿qué mensaje podrían dejarnos como ustedes que están en contacto diario y directo con los adolescentes para nosotros desde la adultez aprender y poder acompañar? En mi trayectoria, sí, desde que me recibí, he tenido como diferentes trabajos y me pasaba que trabajaba como vinculada a la violencia basada en género y siempre estaba como desde otro rol, no en el contacto directo con las adolescencias, sí con las familias y con las instituciones que trabajaban con ellos, pero no directo. Y siento que Anima me ha desafiado un montón, porque es como eso de la negociación constante. Vos estás en constante negociación con los adolescentes, pero también esto de estar constantemente revisándote vos, de decir, le dije tal cosa y capaz que no estuvo tan buena y esto que te pasa, no sé, de repente uno de los chiquilines se enojó y me agarró medio a mí en un momento medio mal y me puse mal, viste, como esas cosas que también te atraviesan. Creo que lo más importante es como esto de la disponibilidad, de estar como abiertos y disponibles para escuchar, para poner límites de un lugar sano, que no sea desde el grito, que no sea desde el estoy luchando contigo, que sea con palabras que para ellos son favorables. Yo no le digo a alguien, vos no servís para nada, sino que lo haces desde el lugar de, che, te parece, capaz que es mejor hacer esta otra opción, porque por acá capaz que no estás tan motivado, motivada. Como esto que lo hablábamos ayer y yo le decía, yo sé que suena re cursi cuando uno lo dice, pero sí como esto de actuar desde el amor, ¿no? Como que siento que en estas profesiones, la docencia, los docentes, toda la comunidad Anima y quienes estamos en el sistema educativo en general, trabajamos y elegimos estas profesiones porque realmente amamos lo que estamos haciendo y amamos ese vínculo con los adolescentes, más allá de lo desafiante que es constantemente estar con ellos y con sus referentes. Pero creo que es importante que ellos encuentren espacios donde se sientan cuidados, donde se sientan protegidos, donde sientan que les estás poniendo un límite, pero igual es cuidado. Ser amorosos, ser como amables, escuchar realmente, estar disponible, porque si vos me hablás, pero yo estoy con el celular, en realidad no estoy disponible. Eso, estar disponible para escuchar y después de escuchar, ver qué puedo hacer con eso, pero primero tengo que escuchar realmente lo que esa otra persona que es un adolescente y que está en una etapa súper complicada está tratando de decirme. Entonces como eso, creo que eso es de las cosas más importantes. Pensaba en esto de las políticas que se están desarrollando también actualmente respecto a salud mental específicamente con los adolescentes y a la atención en salud de los adolescentes. De cómo por momentos se ve como desenfocada esa etapa de la vida, ¿no? Y se enfoca o a los niños o a los adultos, ¿no? Específicamente en salud mental, por ejemplo, todo lo que es la nueva ley de salud mental apunta mucho hacia los adultos y se los termina metiendo como la bolsa de adultos a los adolescentes. Si no, en la salud
hacia el lado de los niños, ¿no? Entonces como que no encuentran su lugar, ¿no? Entonces me parece que como uno de los desafíos y algo como sugerencia, y algo muy importante como adultos para trabajar con los chiquilines es poder darles ese lugar, ¿no? Ese lugar en ese medio entre la adultez y los niños, donde no necesitan de la asistencia como necesita un niño, ¿no? Eso es algo que hablábamos el otro día también, de, bueno, necesito permitir que se vinculen con personas de su edad, necesito que puedan salir, necesito que puedan hacer cosas y generar independencia. No necesito asistirlos de forma permanente, ¿no? No los voy a bañar, no les voy a vestir, no les voy a controlar absolutamente todo, voy a permitir esa distancia óptima para que ellos puedan desarrollarse, pero por otro lado, no voy a abandonarlos, ¿no? De alguna manera, porque sería como eso. Yo les compartía que una de las cosas que me quedó, algo que me quedó muy grabado incluso de facultad es como la palabra de no abdicar, ¿no? Como adultos, sino el estar como permanentemente ahí, sin la necesidad de pensar que son adultos, y por eso van al médico solos, se sacan fechas solos, van a atenderse solos, hacen un montón de cosas solos porque ya son adultos, necesitan de nuestra compañía, necesitan que estemos ahí, no necesariamente pegados haciéndoles todo, ni ausentes por completo, sino que ahí cerquita, ¿no? Entonces está esa posibilidad de que sí, voy a ir libre, a explorar, a crecer, a independizarme, a hacer un montón de cosas, pero si lo necesito tengo una figura de referencia donde puedo ir y donde me voy a acercar al momento que sea necesario. Nosotros vemos todo el tiempo chiquilines que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de crecer, de independizarse, de trabajar, y bueno, que lo mejor que podemos hacer es poder acompañarlos en ese proceso también. Divino, chiquilines, muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso por lo que estamos acá.